Era una de esas noches frías de otoño. Afuera soplaba un viento arremolinado, de esos que levantan la paja, y se sentía raro. En su habitación, el viejo banquero pensaba que en pocas horas se cumplía el plazo de 15 años. Hace 15 años había una fiesta a la cual yo había sido invitado por Anton Chekhov. Y en esa fiesta fui testigo de una apuesta. El banquero y sus amigos, todos jóvenes, todos radiantes, todos llenos de vitalidad, discutían de qué cosa era más grave, si la pena capital, la pena de muerte, o la cadena perpetua. La discusión fue tomando calor. El grupo en general, la mayoría, pensaba que la cadena perpetua era menos maligna, era más humana que la muerte. El banquero, por lo contrario, defendía la posición de que no, la muerte, el castigo y se acabó, nada más. Porque una y otra perseguía el mismo fin, la muerte del individuo. Mientras una lo acababa en un santiamén, la otra iba esperando la muerte del individuo. Había un joven abogado en el grupo que razonaba en voz alta y decía, no, de ninguna manera. Yo, si tuviera que elegir entre las dos, elegiría de todas maneras la cadena perpetua. El viejo abogado, que en esa época era joven y brioso, lanzó una apuesta y dijo, te apuesto $2 millones que tú no aguantas ni siquiera 5 años en un encierro. El muchacho volteó y con esa gallardía malentendida, si tú pones 2 millones sobre la mesa, yo te pongo 15 años de mi libertad. El banquero, que se sabía ganador, dijo, acepto, 15 años contra $2 millones. Esa noche cenaron juntos, el banquero y el joven abogado. El banquero trató de disuadirlo y le dijo, oye, hemos estado en una conversación, hasta te diría yo que con algunos tragos encima, pero 15 años es mucho tiempo, y mucho más sabiendo que con solo el deseo de salir y abrir la puerta, perderías la apuesta. Trató de disuadirlo, pero la juventud es así y decidió que de ninguna manera, que él apostaba porque él quería esos $2 millones. La apuesta decía que del 14 de noviembre de 1980 hasta el 14 de noviembre de 1895, él iba a estar encerrado en una habitación, al fondo, en el jardín, en un ala. Esa habitación estaba preparada para recibirlo y solo podía tener comunicación por un pequeño ventanuco, una pequeña perforación, en la cual él podía pasar todos sus pedidos. Él podía pedir lo que quisiera, libros, alcohol, comida, alguna especialidad, y el banquero se comprometía a dársela. Bueno, pues, empezó el encierro, se lacró la puerta, se puso un guardián, y así fue pasando el tiempo. Durante el primer año, el joven abogado, no aceptaba alcohol y tampoco tabaco. Decía que el alcohol motivaba el espíritu y al motivar y aturdirlo era un enemigo de su voluntad y que él podía flaquear estando en un momento de desesperación y que el tabaco malograba el ambiente del cuarto. Ese año lo pasó en cierta forma tranquilo. El segundo año ya no fue tan fácil, ya comenzó a recriminarse a sí mismo. Había un pequeño pianola ahí dentro del cuarto y tocaba un poco, y así fue pasando el tiempo.
En el quinto año dejó de sonar la música. Al sexto año pidió alcohol y se pasó ese año tumbado en la cama, bebiendo y comiendo. No leía, no avanzaba. A mediados del sexto año decidió que quería aprender lenguas, historia y filosofía. Al banquero le fue complicadísimo porque durante 4 años este hombre leyó todo lo que podía leer. Se concentró en estudiar varios idiomas, se concentró en lo que había pedido. Leyó más de 600 libros. Para el banquero en esa época le fue agitado conseguir la información, pero se la consiguió porque así era la apuesta y los dos estaban jugando limpio. Pero el tiempo estaba pasando. Después de 10º año, más o menos, se escucharon algunas recriminaciones en el local. Pero el tiempo siguió pasando y el hombre no se movía. Durante 1 año completo se dedicó a estudiar solo un libro, la Biblia. El banquero no entendía que después de haber leído 600 libros él pudiera leer un libro, pero no, ahí estaba. El banquero se paseaba por su oficina pensando que en pocas horas la apuesta estaría cumplida. Y él estaba en serios problemas. Durante estos 15 años, su ímpetu lo había llevado a apostar en acciones, muchas de las cuales no habían sido muy fructíferas y no había ganado dinero. Había hecho negocios que no habían resultado como él esperaba, y de haber sido un banquero arriesgado y tal vez uno de los mejores banqueros de su época, se había convertido en un banquero apático porque su dinero se le había ido escurriendo entre las manos. Y ahora resultaba que tenía que pagar 2 millones. Y esos 2 millones serían su ruina. No tenía el dinero suficiente para pagarlos. Estaba desesperado y en su cabeza lo único que entendía era que tenía que morir. Que el prisionero tenía que morir, que no podía aguantar. Faltaban pocas horas. Habían pasado ya los 15 años. Y a las 12 de la noche se cumplía definitivamente el plazo. Se puso su capa, bajó por el jardín, se acercó a la zona donde estaba el cuarto destinado al encierro, vio que el guardián no estaba ahí, miró por la ventanita y vio que el prisionero estaba de espaldas sentado frente a su mesa. Se le veían solamente las manos amarillas y parte de la piel de color amarillo por el encierro, el pelo largo hasta la mitad de la espalda probablemente, pero estaba inamovible. Él rompió los sellos, usó la llave y entró a la habitación, pensando que el prisionero iba a decir: «Hey, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?», ¿no? Pero no se movió. Él dijo: «Bueno, lo tiro sobre la cama a este flacucho, le pongo una almohada en la cara y bueno, murió de muerte natural. Y eso yo lo puedo conseguir porque tengo algunos médicos amigos que me deben cosas». Y así estaba cavilando cuando de repente vio encima de la mesa un papel. Y este hombre había pasado estos 15 años, sobre todo una gran época, estudiando al ser humano. Y esto es lo que estaba escrito, porque a mí me llegó el documento. Permítanme leérselo. Y el prisionero había escrito: «Durante 15 años he estudiado diligentemente la vida terrenal. Es cierto que no vi la tierra ni la gente, pero en tus libros bebí vino fragante, canté canciones, cacé ciervos y jabalíes en los bosques. Amé mujeres, y mujeres hermosas como nubes etéreas, creadas por la magia de tus poetas. Un genio me visitó por la noche y me susurró cuentos maravillosos que emborracharon mi cabeza. En tus libros escalé las cumbres del Elbrus y el Mont Blanc y vi desde ahí
como el sol salía por la mañana y por la tarde bañaba el cielo, el océano y las montañas con un oro púrpura. Vi desde allí como sobre mí brillaban relámpagos que cortaban las nubes. Vi bosques verdes, campos, ríos, lagos, ciudades. Oí cantar a sirenas y tocar las flautas de Pan. Toqué las alas de hermosos demonios que vinieron volando hacia mí para hablarme de Dios. En tus libros me arrojé a abismos sin fondo, obré milagros, quemé ciudades hasta los cimientos, prediqué nuevas religiones, conquisté países enteros. Tus libros me dieron sabiduría. Todo ese pensamiento humano, incansable, creado a lo largo de los siglos, está comprimido en un pequeño bulto en mi cráneo. Sé que soy más inteligente que todos ustedes. Y desprecio sus libros. Desprecio todas las bendiciones y la sabiduría mundana. Todo es vacío, frágil, visionario y engañoso como un espejismo. Aunque seas orgulloso, sabio y hermoso, la muerte te borrará de la faz de la tierra como un ratón bajo la tierra. Y tu posteridad, tu historia y la inmortalidad de tus hombres de genio serán como escoria congelada, quemada junto con el globo terrestre. Estás loco y te has equivocado de camino, le decía el prisionero al banquero. Tomas la falsedad por la verdad y la fealdad por la belleza. Te maravillas si de repente los manzanos y los naranjos tuvieran ranas y lagartijas en vez de lograr frutas, o si las rosas comenzaran a respirar el olor de un caballo sudoroso. Así que me maravillo de ti, que has cambiado al cielo por la tierra. No quiero entenderte. Para que pueda mostrarte de hecho mi desprecio por aquello por lo que vives, renuncio a los 2 millones de los que una vez soñé como el paraíso y que ahora desprecio. Para privarme de mi derecho a ellos, saldré de aquí 5 minutos antes del plazo estipulado y así violaré el acuerdo. El banquero no lo podía creer. Besó la cabeza del prisionero, tomó el documento y se retiró. El documento lo guardó en su caja fuerte. Al día siguiente, el guardián vino apresuroso en la mañana a decirle que había visto al prisionero salir antes de la hora prevista, con lo cual perdía sus 2 millones. El banquero no podía sentirse peor, nunca se había sentido tan mal, de haber deseado incluso la muerte del muchacho a cambio de lo suyo. Pero la lección que había aprendido no la olvidaría jamás. La lección entre el valor del dinero en un momento en que uno no lo tiene y la presencia ante la vida misma. Chekhov. Hasta la próxima semana.